Ahora ellos van a estar bien. Los hijos del matrimonio millonario estaban casi sin vida en la UCI. Ningún médico tenía ya respuestas, hasta que un niño se acercó y lo cambió todo con un simple toque. La UCI pediátrica parecía respirar con ayuda de máquinas también, de tan sofocado que estaba el aire allí dentro. El sonido de los monitores cortaba el silencio en intervalos crueles, como si cada bip le recordara a todos que el tiempo no estaba del lado de aquellos dos pequeños cuerpos. Francisco y Gael, los gemelos de 6 meses de Adriana y Claudio Hernández, una pareja millonaria, influyente y conocida por la frialdad con la que siempre habían lidiado con el mundo, permanecían inmóviles en la cama del hospital. Aunque ya no eran recién nacidos, los niños parecían demasiado frágiles para la batalla que libraban, conectados a sensores, sondas y cables que delataban la gravedad de la situación. Adriana estaba de pie, inmóvil, como si hubiera olvidado el camino de regreso hacia cualquier emoción. Claudio, con la mandíbula tensa, miraba fijamente los números en la pantalla, como quien intenta negociar con la matemática de la vida. El médico se acercó con pasos contenidos, la mirada cansada de quien ya había luchado demasiado esa noche. No levantó la voz ni hizo drama, y precisamente por eso dolió más. Necesito ser honesto. Tal vez sea momento de prepararse para lo peor, dijo con la delicadeza imposible de tener en una frase así. Adriana parpadeó lentamente, como si el mundo se hubiera vuelto distante, y respondió con un hilo de voz. Lo peor es verlos aquí y no poder hacer nada. Claudio no dijo nada. Solo se pasó la mano por la nuca, rígido, duro, como siempre había sido en los negocios y en la vida personal, como si la propia tristeza fuera un riesgo de perder el control. Dentro de él, sin embargo, algo se rompía en silencio, y él odiaba eso. Las enfermeras se movían con precisión, pero sus ojos delataban miedo. Una de ellas acomodó la sábana sobre el cuerpo de uno de los bebés y susurró casi como una oración. «Vamos, pequeñito, quédate con nosotros». Otra revisó los parámetros en el monitor, ajustó un botón y el aparato respondió con un pitido más agudo. La tensión se convirtió en un nudo en el pecho de todos, de esos que dejan la garganta seca. Adriana, sin darse cuenta, apretó los dedos contra el costado de la cama del hospital, y el brillo del anillo caro en su mano contrastaba con la sensación de total impotencia. Allí, toda la influencia y la fortuna no valían absolutamente nada. Fue en ese mismo hospital, al otro lado de largos y fríos pasillos, que un niño de 6 años llegó acompañado por una trabajadora social. Eduardo era un niño de cuerpo delgado, cabello rizado muy corto y ojos grandes, demasiado atentos para su edad. Vestía una camiseta sencilla, ya un poco deslavada, un overol claro y sandalias gastadas, ropa que delataba una vida lejos del confort. Había en él un silencio que no era simple timidez. Era como si guardara cosas que nadie se atrevía a preguntar. La trabajadora social intentaba sonar ligera, pero la preocupación aparecía en la forma en que sostenía la carpeta contra el pecho. «Eduardo, solo vamos a platicar con algunas personas, ¿sí?», dijo, forzando una sonrisa. Él no respondió, solo observó todo a su alrededor, atento, como si buscara algo que ni siquiera sabía explicar. Mientras esperaban, Eduardo escuchó a lo lejos una alarma, un llanto apagado, pasos apresurados, y de repente su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se soltó despacio de la mano de la trabajadora social en un movimiento casi imperceptible, y cuando ella se giró para hablar con recepción, él ya estaba caminando. No corría. Era algo más extraño que eso. Caminaba con firmeza, como si siguiera una línea invisible en el suelo. Pasó por puertas automáticas, por letreros de acceso restringido, por un pasillo que olía a alcohol y urgencia. Una enfermera lo vio de reojo y frunció el ceño. Pero en medio de aquel caos de guardia,
Nadie imaginó que un niño tan pequeño fuera capaz de llegar tan lejos. Cuando entró en la UCI pediátrica, la escena parecía preparada para causar impacto. Un niño pequeño con ropa sencilla, frente a dos bebés de 6 meses acostados uno junto al otro, rodeados de equipos y de la desesperación silenciosa de los adultos. Eduardo se detuvo por un segundo, respiró hondo y sus ojos fueron directo a los gemelos. No a los aparatos, no a los padres. Se acercó con cuidado, como quien se aproxima a algo sagrado, y extendió las manos sobre los pequeños cuerpos. «Tranquilos, ya estoy aquí», murmuró en voz baja, como si hablara con alguien que ya conocía. En el instante en que sus dedos tocaron la piel de los bebés, una luz suave comenzó a surgir de sus manos, cálida, dorada, casi palpable, iluminando la habitación de una manera imposible de ignorar. Fue entonces cuando los monitores reaccionaron, como si hubieran sido sacudidos por un choque invisible. Un bip se aceleró, otro cambió de ritmo, y lo que antes parecía una caída inevitable, se convirtió en un movimiento de regreso. Una enfermera abrió los ojos de par en par. «Espera, mira esto», dijo llamando a su compañera con la mano temblorosa. Otra corrió hacia la cama, revisó la respiración y la voz le salió más alta de lo que quería. Se está estabilizando de verdad». El médico regresó deprisa, confundido, mirando la pantalla como si aquello desafiara todo lo que sabía. Eduardo no se movió. Simplemente permaneció allí, concentrado, mientras la luz seguía saliendo de sus manos, envolviendo a los bebés en un resplandor suave e inexplicable. Adriana y Claudio entraron en medio de la agitación, atraídos por el alboroto y el tono alterado de las voces. Cuando Adriana vio al niño tocando a sus hijos, envuelto en aquella luz que parecía viva, su mundo se detuvo en un solo instante. «¿Quién es ese niño?», preguntó, pero la pregunta salió débil, ahogada por la imagen. Eduardo con las manos extendidas, los gemelos reaccionando y toda la sala girando en torno a ese gesto sencillo. Claudio dio un paso al frente, listo para ordenar que lo sacaran de ahí, pero se quedó paralizado al notar el cambio en los aparatos. Miró al médico, exigiendo una explicación sin abrir la boca, y el médico solo negó con la cabeza, sin respuesta. En ese segundo, la pareja millonaria e influyente, tan acostumbrada a controlarlo todo, descubrió lo que es quedar completamente a merced de lo inexplicable. Desde el día en el hospital, Adriana no pudo librarse de la imagen de aquel niño. Incluso después del alta de los gemelos, cuando Francisco y Gael finalmente regresaron a casa, algo dentro de ella seguía inquieto. Por las noches, mientras mecía a uno de los bebés en el amplio cuarto de la mansión, su mente volvía al rostro atento de Eduardo, a sus manos pequeñas, a ese silencio cargado de significado. Él no apareció ahí por casualidad, pensaba, sintiendo una opresión que no sabía explicar. Claudio, en cambio, parecía decidido a seguir adelante, como si todo hubiera sido solo un episodio extraño en medio de una crisis. Incapaz de ignorar lo que sentía, Adriana regresó sola al hospital. Caminó por los pasillos ya conocidos y pidió información sobre el niño que había estado en la UCI aquel día. Una enfermera reconoció la descripción y respondió en voz baja: «Vive en un orfanato. Vino acompañado de una trabajadora social». La palabra orfanato resonó dentro de ella como un llamado incómodo. Adriana agradeció, salió rápidamente y en el camino sintió el corazón latir con más fuerza. Un niño como él, solo. La idea no la dejó en paz ni por un minuto. El orfanato era sencillo, silencioso, casi tímido. Adriana entró con cuidado, como si estuviera invadiendo un espacio sagrado. Vio a Eduardo sentado en una mesita, dibujando con concentración. Cuando él levantó la vista y la reconoció, no sonrió ni corrió, solo observó. «Volviste», dijo con un tono neutro. Adriana se agachó frente a él. «Volví, necesitaba saber si estabas bien».
La coordinadora explicó de forma práctica que Eduardo era un niño reservado, sin visitas frecuentes. Adriana escuchó todo, pero por dentro solo pensaba: él no debería estar solo de esta manera. Cuando le contó a Claudio sobre el orfanato, la reacción fue inmediata y dura. «Eso ya pasó, Adriana», dijo él seco. «Los bebés están en casa, están bien. No podemos traer este problema a nuestra vida». Ella respiró hondo antes de responder. «No es un problema, es un niño». Claudio cerró el gesto desconfiado. «No conocemos a ese niño. No sabemos de dónde viene ni por qué hizo aquello». Adriana sintió un nudo en la garganta. «No sé explicar lo que siento», dijo con honestidad, «pero sé que no puedo ignorarlo». La insistencia llegó días después, cuando Adriana finalmente verbalizó el pedido que la consumía. «Quiero que Eduardo se quede algunos días aquí en la mansión», dijo mirando fijamente a su esposo. Claudio levantó la cabeza de inmediato. «¿Aquí? Ni pensarlo». Ella se acercó, con la voz controlada pero cargada de emoción. «Solo unos días. No es adopción, no es nada de eso. Yo necesito esto». Claudio caminó por la sala, incómodo, como si la presencia invisible del niño ya fuera una molestia. «Esto es un impulso», respondió. Adriana replicó, casi en un susurro: «¿Y si no lo es?». Eduardo llegó a la mansión con una mochila pequeña, demasiado sencilla para aquel lugar inmenso. Se detuvo en la entrada, mirando a su alrededor, visiblemente fuera de lugar. «¿Puedo tocar las cosas?», preguntó inseguro. Adriana sonrió con suavidad. «Puedes estar tranquilo». Los gemelos estaban en la cuna del cuarto, ya en casa, aún frágiles, pero fuera de peligro. Cuando Eduardo se acercó, algo cambió en el ambiente. Francisco dejó de llorar casi de inmediato. Gael se calmó al escuchar la voz del niño. «Hola, ¿se acuerdan de mí?», dijo él en voz baja. Los bebés reaccionaron con sonidos suaves, ojos atentos, como si reconocieran aquella presencia. Los días siguientes revelaron algo imposible de ignorar. Eduardo parecía tener un don natural para tranquilizar a los gemelos. Cuando se inquietaban, bastaba con que él se sentara cerca, tarareara algo sencillo o tocara suavemente sus manitas. Adriana observaba todo con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que la casa cobraba vida de una manera nueva. «Ellos están diferentes contigo», comentó una vez. Eduardo se encogió de hombros. «Les gusta cuando estoy cerca». Claudio observaba desde lejos, con los brazos cruzados y el gesto cerrado. No levantaba la voz, pero tampoco se acercaba. Trataba al niño con una frialdad educada, distante, como si mantenerlo lejos fuera una forma de protegerse de algo que aún no entendía. Por la noche, mientras la mansión se silenciaba, Adriana sentía una paz extraña al escuchar la respiración tranquila de los 3 niños en el cuarto. Claudio, sin embargo, permanecía inquieto, observando aquella dinámica que no había planeado. «Esto no tiene sentido», pensaba, intentando racionalizar lo que veía. Eduardo, sin saberlo, estaba ocupando un espacio invisible en la casa y en los sentimientos de todos. La conexión entre Eduardo y los gemelos ya no parecía una simple coincidencia a los ojos de Adriana. Ella observaba a los 3 juntos en la sala, a los bebés atentos a cada sonido que hacía el niño, y sentía crecer una incomodidad por dentro. «Esto no es solo cariño», pensaba. Había algo profundo, casi biológico en ese vínculo. Una mañana, mientras Eduardo jugaba en el tapete, Adriana se alejó unos pasos, se apoyó en la pared y sintió el corazón oprimirse. «Hay algo aquí que todavía no he visto», murmuró para sí misma, con la clara sensación de que la verdad estaba peligrosamente cerca. Decidida, Adriana regresó al hospital, esta vez con preguntas directas. Pidió hablar con alguien del área de archivos antiguos e insistió hasta encontrar a una enfermera que trabajaba ahí desde hacía muchos años. «Necesito saber quiénes son los padres de Eduardo», dijo, sin rodeos. La mujer hojeó expedientes, frunció el ceño y respiró hondo. «La madre está registrada, nombre completo, edad, ciudad».
Adriana se inclinó hacia adelante. ¿Y el padre? La enfermera negó despacio con la cabeza. No hay registro. Fue una donación de esperma anónima. Aquella frase cayó como un golpe seco. El aire pareció escasear a su alrededor. Donación anónima, repitió mentalmente, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. La enfermera continuó casi de manera casual. En esa época, muchas clínicas universitarias hacían ese tipo de procedimiento. Adriana apenas escuchó el resto. Las fechas comenzaron a alinearse en su mente como piezas de un rompecabezas cruel. Universidad, donación, aquel período de la vida de Claudio. La alerta fue inmediata, intensa, imposible de ignorar. Agradeció con un gesto automático y salió antes de que las piernas le fallaran. En el auto, Adriana permaneció quieta largos minutos sin encender el motor. El silencio era ensordecedor. «Esto no puede ser real», susurró, intentando alejar el pensamiento. Pero cuanto más trataba de negarlo, más sentido cobraba todo. La mirada de Eduardo, la conexión inexplicable, la reacción de los gemelos. ¿Y sí? La idea era demasiado absurda para decirla en voz alta, pero ya había echado raíces. Ahí, sola, Adriana entendió que no podría seguir adelante sin una respuesta definitiva. Durante días fingió normalidad. Conversaba con Claudio, observaba su frialdad con Eduardo y sentía crecer el conflicto. Si es verdad, él ni siquiera lo imagina, pensaba. Por la noche, se detenía en la puerta del cuarto del niño y lo observaba dormir, el rostro sereno, ajeno a la tormenta que se formaba. «¿Quién eres en realidad?», susurraba. Ya no había espacio para la duda. La revelación del hospital había sido demasiado clara. La ausencia de un padre registrado no era solo un detalle, era el punto de quiebre. Fue entonces cuando Adriana tomó la decisión que lo cambiaría todo. Sin decirle nada a nadie, contactó a un laboratorio especializado en pruebas genéticas confidenciales. La llamada fue breve, objetiva, pero su mano temblaba al colgar. Después de esto, nada vuelve a su lugar, pensó. Organizó todo en silencio, calculando cada paso, cada excusa. La sensación de traición era asfixiante, pero menor que el peso de la incertidumbre. El día de la toma de muestras llegó cargado de tensión. Adriana intentó parecer casual. «Es solo un estudio sencillo», le dijo a Claudio, evitando mirarlo por mucho tiempo. Él aceptó sin cuestionar, fiel a la lógica que siempre había guiado su vida. Eduardo, curioso, preguntó, «¿Para qué sirve eso?». Adriana se agachó frente a él, forzando una sonrisa. «Para que entendamos mejor algunas cosas». Cuando las muestras fueron recolectadas, su corazón se aceleró. Era como si hubiera cruzado un límite invisible. La espera fue cruel. Cada sonido de la casa parecía amplificado. Cuando el sobre finalmente llegó, Adriana tardó en abrirlo. Se sentó a la mesa, respiró hondo y leyó. Una vez, 2 veces, 3 veces. El resultado no cambiaba. Era directo, incuestionable. Claudio era el padre biológico de Eduardo. Adriana se llevó la mano a la boca, sintiendo las lágrimas caer sin control. Un niño sin padre registrado, un hombre que nunca lo imaginó. Todo siempre había estado ahí. Dobló el papel con cuidado, sosteniéndolo contra el pecho como si fuera algo vivo. Pensó en Claudio, pensó en Eduardo, pensó en los gemelos durmiendo en el piso de arriba. ¿Cómo decir esto? ¿Y qué va a pasar cuando la verdad salga a la luz? A lo lejos, escuchó la voz de Eduardo llamándola. Adriana cerró los ojos por un instante. La verdad había sido revelada, y ahora nada impediría el impacto que estaba a punto de causar. Adriana eligió la noche para hablar. La mansión estaba en silencio, los gemelos dormían después de un día difícil, y Eduardo ya se había retirado a su cuarto. Ella sostenía el sobre cerrado desde hacía horas, caminando de un lado a otro de la sala, sintiendo el peso del papel como si fuera de concreto. Claudio entró, quitándose el saco con un gesto automático, y se sorprendió por la expresión de ella.
¿Qué pasa?, preguntó seco, ya preparado para algún problema práctico. Adriana respiró hondo, sintiendo la voz temblar incluso antes de salir. «Tenemos que hablar, ahora». Colocó el sobre la mesa de vidrio, empujándolo lentamente hacia él. Claudio frunció el ceño. «¿Qué es esto?». Adriana tardó un segundo en responder. «Es la verdad que ya no pude seguir ignorando». Él abrió el sobre sin prisa, leyó la primera línea y sintió que la sangre se le helaba. Continuó leyendo en silencio, los ojos recorriendo el papel mientras el rostro perdía color. Esto no tiene sentido», murmuró. Adriana respondió firme, a pesar de las lágrimas. «Sí lo tiene, siempre lo tuvo. Tú solo nunca quisiste mirar». El silencio que siguió fue pesado, casi agresivo. Claudio apoyó las manos sobre la mesa, como si necesitara un apoyo físico para no caer. «Yo hice una donación», dijo, tratando de aferrarse a la lógica. «Fue algo anónimo». «No hubo relación, no hubo elección». Adriana dio un paso al frente. «Pero hubo una consecuencia», replicó, «y está durmiendo en el cuarto de al lado». Claudio cerró los ojos con fuerza. La imagen de Eduardo cruzó su mente como un golpe. El niño callado, la mirada atenta, la frialdad con la que él mismo lo había tratado. «Yo lo alejé», pensó, sintiendo que algo se desgarraba por dentro. «Lo traté como a un extraño», dijo Claudio, con la voz quebrada por primera vez. «Fui frío, fui distante». Adriana asintió con dolor. Él lo sintió. Los niños sienten. Claudio se pasó la mano por el rostro, como si quisiera borrar su propio reflejo. «No rechacé a mi hijo, pero no lo acogí», completó, en un susurro cargado de culpa. Eso dolió más que el impacto de la paternidad. No era el pasado lo que lo atormentaba, sino el presente y la forma en que había fallado en él. Lo que ninguno de los dos percibió fue la sombra detenida en el pasillo. Eduardo había despertado por las voces más altas, caminó despacio hasta la puerta y se quedó ahí, escuchando solo fragmentos de la conversación. No entendió todo, pero entendió lo suficiente. Hijo, donación, error. Las palabras se mezclaron en su cabeza como ecos antiguos. El pecho se le apretó de una forma conocida, dolorosa. «Entonces es esto», pensó, conteniendo la respiración. «Yo no debería estar aquí». Su silencio no era distracción, era defensa. Claudio seguía hablando, sin saber que estaba siendo escuchado. «Creí que mantener distancia era lo más seguro», dijo, «que así nadie saldría lastimado». Adriana respondió con la voz rota, pero sí salió. Él salió. En el pasillo, Eduardo sintió arder los ojos. No lloró, solo dio un paso atrás, luego otro. Esa sensación antigua regresó con fuerza, la de ser un error que nadie quería asumir. «Siempre llego a donde no debería», pensó, tragándose el nudo en la garganta. Regresó a su cuarto sin hacer ruido, se sentó en la cama y se quedó mirando la mochila apoyada contra la pared. Era la misma que había traído del orfanato. Tal vez nunca la deshice de verdad, pensó. Afuera, Adriana seguía intentando alcanzar emocionalmente a Claudio, pero algo ya se había roto en silencio. Eduardo se acostó de espaldas a la pared, con el corazón latiendo demasiado rápido para un niño. «No puedo quedarme», decidió, con una madurez que no debería existir a esa edad. Mientras tanto, en la sala, Claudio parecía más pequeño que nunca. «Fallé con él incluso antes de saber quién era», dijo, con la voz pesada. Adriana se acercó y le sostuvo el brazo. «Aún hay tiempo», afirmó, aunque ni ella misma sabía si lo creía. Lo que no sabía, y lo que hacía todo aún más cruel, era que en ese exacto momento, Eduardo ya se estaba alejando por dentro, convencido de que ese lugar nunca había sido, en realidad, suyo. La madrugada avanzó demasiado silenciosa para una casa que nunca dormía de verdad. En el cuarto, Eduardo abrió la mochila con cuidado,
como si cualquier ruido pudiera delatarlo. Dobló la poca ropa con movimientos lentos, respirando corto, sintiendo el pecho apretarse con cada gesto. Es mejor irme ahora, pensaba, intentando convencerse a sí mismo. Miró a su alrededor por última vez, al cuarto grande que nunca pareció realmente suyo, y susurró casi sin voz: «Perdón». No había enojo, solo la vieja certeza de que quedarse era demasiado arriesgado. Cuando amaneció, Adriana entró al cuarto con la sonrisa automática de quien espera un «buenos días» infantil. La sonrisa murió en el mismo instante. La cama vacía, la mochila desaparecida, el silencio equivocado. «¿Eduardo?», llamó caminando hacia la puerta del baño, con el corazón ya acelerado. No hubo respuesta. El aire pareció desaparecer de sus pulmones. «¡Claudio!», gritó con la voz quebrándose. En segundos, la mansión entera pareció demasiado grande, demasiado fría, demasiado hostil para aquella ausencia repentina. Claudio llegó apresurado, aún intentando entender. «¿Qué pasó?». Adriana señaló el cuarto, incapaz de hablar durante unos segundos. Él se fue». La frase salió en pedazos. Claudio sintió que el estómago se le revolvía. No ahora, pensó. Abrió armarios, miró pasillos, como si la lógica aún pudiera resolver aquello. «¡Eduardo!», llamó, elevando la voz por primera vez. El eco devolvió solo silencio. Fue ahí donde algo en él cedió. Ya no era control, era pánico. La búsqueda comenzó sin plan, sin método, solo impulso. Adriana salió descalza, subió al auto con los ojos llenos de lágrimas, repitiendo su nombre como una oración rota. «Debe estar asustado. Cree que no lo quieren», decía llorando. Claudio conducía con las manos tensas en el volante, la mandíbula rígida, los pensamientos atropellados. «Yo hice esto», se repetía mentalmente. «Yo hice que huyera». Cada semáforo parecía un obstáculo cruel. Cada calle vacía aumentaba la sensación de que el tiempo estaba ganando. Pasaron por plazas, albergues, estaciones, preguntando a desconocidos, mostrando fotos en el celular. «¿Ha visto a este niño?», preguntaba Adriana con la voz fallando. Algunas personas negaban con la cabeza, otras miraban con lástima. Claudio comenzó a sentir algo que nunca había conocido: impotencia absoluta. «Debía haber sido diferente», dijo de pronto, con la voz ronca. Adriana lo miró por un segundo con los ojos rojos. «Ahora no se trata de culpa, se trata de encontrarlo». Las horas avanzaban como cuchillas. A cada minuto, la imagen de Eduardo solo en la ciudad se volvía más insoportable. Claudio detuvo el auto en una calle cualquiera, se llevó las manos al rostro y respiró hondo, intentando no derrumbarse. «No supe protegerlo», dijo, en un tono bajo, quebrado. «Y tal vez ahora sea tarde». Adriana sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No digas eso», suplicó. «Él necesita escuchar que lo queremos, que pertenece». Cuando la noche volvió a caer, la desesperación ya no tenía forma, era un peso constante en el pecho. Adriana temblaba, exhausta, mientras Claudio caminaba de un lado a otro, incapaz de detenerse. Cada pensamiento era una posibilidad de pérdida, cada recuerdo una advertencia cruel. ¿Y si nunca regresa? Ninguno de los dos lo decía en voz alta, pero el miedo flotaba entre ellos, sofocante. La ausencia de Eduardo lo había transformado todo, y ahora el tiempo parecía correr en contra de un amor que solo aprendieron a reconocer cuando ya estaba escapando. Encontraron a Eduardo al final de la tarde, sentado solo en una banca del parque, con los pies balanceándose en el aire, abrazando uno de los juguetes de los gemelos. El sol ya comenzaba a bajar, tiñendo todo de un naranja melancólico. Cuando Adriana lo vio, el corazón casi se le salió del pecho. Caminó rápido, pero se detuvo a pocos pasos, como si tuviera miedo de asustarlo. «Todavía puede huir», pensó. Se arrodilló lentamente frente a él, ignorando el suelo frío, y dijo con la voz quebrada:
Mi amor, perdóname por no haberme dado cuenta antes. Eduardo levantó la mirada despacio. No había enojo ahí, solo cautela. Pensé que no debía quedarme, dijo, directo, apretando el juguete con fuerza. Adriana sintió la frase como un golpe. Nunca fue eso, respondió, llevándose la mano al pecho. Te quedaste porque quisimos, porque yo quise desde el primer momento. El niño desvió la mirada desconfiado. La gente siempre habla bonito cuando quiere que yo regrese, pensó, recordando otras promesas que no duraron. Claudio se acercó unos segundos después. Se detuvo frente a la banca, respiró hondo, como si cada palabra tuviera que ser arrancada desde adentro. No fui justo contigo, dijo al fin. Fui frío, fui distante, y eso estuvo mal. Eduardo lo miró por primera vez desde que llegaron. El hombre que siempre había parecido inaccesible, ahora estaba ahí, expuesto, sin defensas. No te caía bien, dijo el niño, sin acusar, solo constatando. Claudio sintió el impacto de la honestidad infantil. No supe demostrarlo, pero eso no significa que no te importaras. Adriana tomó las manos pequeñas de Eduardo con cuidado, respetando su límite. La verdad es que sentí algo que no supe explicar, confesó. Desde el hospital, desde el primer día. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No era lástima, no era curiosidad, era como si ya fueras parte de nuestra vida. Eduardo frunció el ceño, intentando entender sentimientos que él mismo nunca había tenido espacio para vivir. ¿Parte sin ser desechable? Esa idea parecía peligrosa. Tengo miedo, dijo casi en un susurro. Cuando me quedo, siempre se van después. Adriana asintió despacio. Lo sé. Y no voy a mentir diciendo que el mundo nunca duele, respondió. Pero puedo prometerte algo. No te estamos llamando para que te vayas después. Claudio se agachó a su lado. Te estamos invitando a quedarte, de verdad. Respiró hondo y añadió con absoluta claridad. Y queremos que seas oficialmente nuestro hijo. Queremos adoptarte. La frase quedó suspendida en el aire con un peso nuevo, definitivo. Eduardo apretó los labios, luchando contra el impulso de creer. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó. Claudio respondió sin dudar. El tiempo que tú quieras. Mientras tenga sentido para ti. Adriana completó. No se trata de un plazo, se trata de elección, de que tengas una familia de verdad. El niño respiró hondo, sintiendo el pecho subir y bajar demasiado rápido. Elección. Nadie me dio una antes, pensó, asustado por la posibilidad. Adriana entonces sacó el celular de su bolsa y abrió una foto reciente. Los gemelos dormían tranquilos, uno junto al otro. Preguntaron por ti, dijo, mostrando la imagen. Se inquietaron cuando no estabas. Eduardo observó la pantalla durante largos segundos. El juguete se le resbaló un poco de los brazos. Algo dentro de él se ablandó. Me extrañan, se dio cuenta, y eso no dolió. Dio calor. No quiero estorbar, dijo, aún dudoso. Claudio respondió con una firmeza inesperada. No estorbas, tú completas. Adriana añadió con la voz entrecortada. La casa ya es tuya, la familia también. La palabra familia resonó con fuerza. Eduardo sintió un nudo subirle a la garganta. Si lloro, pueden pensar que es raro, pensó controlándose. Pero no lloró. Solo guardó silencio, digiriendo cada frase. ¿Y si me equivoco?, preguntó por fin. ¿Si hago algo mal? Adriana sonrió entre lágrimas. Entonces, aprendemos juntos. Claudio completó. La familia no es no equivocarse, es no rendirse, y nosotros no vamos a rendirnos contigo. Eduardo miró a los dos adultos frente a él, arrodillados a su misma altura. No había superioridad ahí, solo compromiso. El niño cerró los ojos un instante, como quien reúne valor. El miedo seguía ahí, entero, pero ahora venía acompañado de algo nuevo. Respiró hondo, abrió los ojos y dijo,
en un tono bajo pero decidido. «Puedo intentarlo». Adriana se llevó la mano a la boca, con el cuerpo temblando. Claudio apoyó la mano en el hombro del niño, sintiendo el peso real de esa elección. No era un acuerdo temporal, era un vínculo asumido. Cuando se levantaron para irse, Eduardo caminó entre los dos, todavía sin tomarles las manos, pero lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Adriana pensó con el corazón apretado. No importa cómo empezó. Importa que ahora elegimos quedarnos juntos. Claudio, en silencio, tomó una decisión íntima, convertir esa promesa en algo oficial, definitivo. La nueva familia aún era frágil, aún llena de miedos, pero en ese instante había quedado sellada no solo por el afecto, sino por la decisión clara de adoptar, proteger y permanecer. La mansión ya no despertaba en silencio. Desde muy temprano, el sonido de pasos ligeros cruzaba los pasillos, seguido de risitas apagadas y pequeñas conversaciones que solo tenían sentido para quienes vivían ahí. Eduardo se sentaba en el tapete de la sala con los gemelos, les hablaba como si fueran capaces de responder. «Buenos días, hoy el sol está diferente», decía, mientras Francisco movía las manos y Gael seguía cada movimiento con los ojos atentos. Adriana observaba desde la puerta, sin intervenir, sintiendo una paz que no conocía antes. Esto es, pensaba, así es como una casa se convierte en hogar. El inicio oficial del proceso de adopción trajo una rutina nueva. Trabajadoras sociales comenzaron a frecuentar la mansión, siempre con carpetas en las manos y preguntas cuidadosas. ¿Cómo reacciona Eduardo a las reglas? ¿Cómo es la convivencia con los bebés? ¿Quién brinda apoyo emocional? Adriana respondía con calma mientras Claudio se aseguraba de estar presente en todas las conversaciones. «Funcionamos como una unidad», decía él con firmeza. Eduardo jugaba en el suelo, pero escuchaba todo. Cada respuesta era absorbida como si fuera una prueba invisible. «Si hago todo bien, tal vez me quede», pensaba. A pesar de la burocracia, la armonía de la casa no se perdía. Eduardo comenzó a ayudar de manera espontánea en pequeñas tareas. Traía pañales, alcanzaba trapitos, avisaba cuando alguno de los gemelos despertaba. «Les gusta cuando llegas», comentó Adriana una mañana. Eduardo sonrió con timidez. «Me reconocen». Había orgullo en esa frase, pero también responsabilidad. Claudio observaba desde lejos, sintiendo algo apretarle el pecho. Se comporta como hermano mayor, y yo tardé tanto en darme cuenta de eso. Las cenas se volvieron momentos largos y tranquilos. Eduardo se sentaba a la mesa, a veces en silencio, a veces contando detalles sencillos del día. «Hoy Gael me agarró el dedo», dijo una noche entusiasmado. Adriana sonrió, Claudio asintió. Los pequeños hechos ganaban importancia. La casa, antes marcada por reglas rígidas y horarios exactos, ahora se adaptaba al ritmo de los niños, y de forma extraña, todo funcionaba mejor así. Por la noche, Eduardo ayudaba a Adriana a acostar a los gemelos. Cantaba bajito, inventaba historias cortas, hacía sonidos suaves hasta que los bebés se relajaban. «Tienes un don con ellos», comentó Adriana. Eduardo se encogió de hombros. «Me gusta cuidar». Claudio, detenido en la puerta, sintió un nudo en la garganta. «Cuidar, y yo pensé que solo debía observarlo desde lejos», reflexionó, sintiendo el peso del pasado. Aun con la armonía, el miedo no desaparecía. Había días en que Eduardo se recogía más temprano, se sentaba en el cuarto, mirando la mochila apoyada en un rincón. Adriana lo notaba y entraba despacio. «¿Todo bien?», preguntaba. A veces él respondía, a veces no. En una de esas noches dijo casi sin voz, «¿Y si cambian de opinión?». Adriana se sentó a su lado, segura. «No vamos a cambiar», afirmó. Ahora es el mundo el que tiene que entenderlo. Claudio comenzó a crear pequeños rituales con Eduardo, caminatas por el jardín, conversaciones sencillas, silencios compartidos. «Puedes hablar conmigo cuando quieras», dijo una tarde,
sin saber bien cómo sonar natural. Eduardo lo miró sorprendido y luego asintió. «Está intentando», pensó. La frialdad inicial daba paso a algo más humano, a un contenido, pero verdadero. No era perfección, era presencia constante. Las semanas pasaron y la transformación de la casa se hizo visible. Juguetes esparcidos, dibujos pegados en el refrigerador, fotos nuevas ocupando paredes antes vacías. Adriana sentía orgullo al ver ese cambio. Claudio, aunque más silencioso, ya no se alejaba. Eduardo caminaba por la casa con menos cautela, como si el suelo finalmente fuera seguro. Todavía había temor, pero también había rutina, y eso marcaba la diferencia. En algunos momentos, el peso del proceso regresaba. Informes, evaluaciones, plazos indefinidos. Eduardo escuchaba palabras como análisis y decisión final, y el estómago se le revolvía. Decisión de los adultos, pensaba. Pero bastaba oír a los gemelos reír o a Adriana llamarlo por su nombre con cariño para que el miedo retrocediera un poco. La armonía no borraba el riesgo, solo lo hacía soportable. En esa casa nadie hablaba de final feliz, se hablaba de continuidad. Cada día vivido juntos era una afirmación silenciosa de elección. Eduardo aún temía perderlo todo. Adriana aún temía el juicio externo. Claudio aún aprendía a ser padre en tiempo real. Pero, entre biberones, canciones suaves y conversaciones nocturnas, algo sólido estaba siendo construido. El día de la audiencia amaneció silencioso, casi solemne. Eduardo vestía una camisa sencilla, bien planchada, y sostenía con fuerza las manos de Adriana, como si ese gesto fuera el único ancla segura en ese momento. Claudio caminaba a su lado, serio, pero con los ojos atentos al niño en una vigilancia silenciosa que no existía meses atrás. El edificio del juzgado parecía demasiado grande para alguien tan pequeño, y Eduardo sintió que el viejo miedo intentaba regresar. ¿Y si hoy todo cambia?, pensó, respirando hondo antes de entrar. La sala era clara, ordenada, demasiado impersonal para una decisión tan íntima. El juez hojeaba los documentos con calma, mientras la trabajadora social observaba en silencio. Adriana mantenía una postura firme, pero por dentro todo temblaba. Claudio sentía el corazón latir más fuerte que en cualquier reunión de negocios que hubiera enfrentado. Cuando el juez levantó la vista y comenzó a hablar, el tiempo pareció desacelerarse. Cada palabra llevaba un peso definitivo. Tras el análisis del proceso, inició, y Eduardo apretó aún más las manos de Adriana, con miedo de escuchar lo que seguía. Declaró oficialmente concluida la adopción. La frase resonó simple, directa, irreversible. Adriana se llevó la mano a la boca, incapaz de contener el llanto. Claudio cerró los ojos por un segundo, sintiendo que el aire volvía a sus pulmones. Eduardo tardó en reaccionar. Miró a uno y a otro, como si necesitara confirmación. «Eso quiere decir…», empezó dudoso. Adriana se arrodilló frente a él ahí mismo. «Quiere decir que ahora es para siempre», respondió, con la voz firme a pesar de las lágrimas. De regreso a la mansión, el ambiente era distinto a todo lo que había existido antes. No había tensión, no había espera, solo presencia. Los gemelos dormían tranquilos en los brazos de sus padres, y Eduardo se sentó entre Adriana y Claudio en el sillón, aún procesándolo todo. El silencio que se formó no estaba vacío, era cómodo, un silencio que no exigía defensa. Por primera vez, Eduardo no sintió ganas de encogerse. «¿Ahora puedo llamarlos mamá y papá?», preguntó rompiendo la pausa con cuidado, como si probara el suelo antes de pisar. Adriana sintió que el corazón casi se le detenía. «Si tú quieres», respondió sonriendo. Claudio tragó saliva antes de añadir, «sería un honor». Eduardo respiró hondo, con los ojos húmedos. «Entonces está bien», dijo, con una sonrisa pequeña, pero verdadera.
Adriana tomó la mano de él, entrelazando los dedos con naturalidad. La familia no es como empieza, dijo, mirando a sus 3 hijos. Es quien elige quedarse cuando todo podría salir mal. Claudio asintió, sintiendo el peso y la belleza de esa verdad. Y nosotros elegimos, completó. Eduardo apoyó la cabeza en el hombro de él, un gesto sencillo, pero cargado de significado. Ya no había duda ahí. Esa noche, cuando las luces se apagaron y la casa volvió al silencio, Eduardo se acostó sin abrazar la mochila, sin mirar la puerta. Cerró los ojos con una tranquilidad nueva, profunda. Por primera vez, el miedo no fue lo último que sintió antes de dormir. Fue pertenencia, fue elección, fue amor construido, no prometido. Y así, en una casa antes fría, se formó una familia no por azar, sino por la valentía de ver, aceptar y permanecer. Porque al final, no son los lazos de sangre los que salvan, sino las decisiones que se toman cuando el corazón, por fin, aprende a quedarse. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.